Bien, jóvenes, buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestra siguiente clase con el título Unidades fundamentales y derivadas. Espero que estén bien. Saludos a todos. Y en esta clase vamos a conocer cuáles son las unidades, derivadas y fundamentales que utilizan las magnitudes. Ya en la clase pasada estuvimos hablando de las magnitudes fundamentales y de las magnitudes derivadas. Es más, empezamos a clasificar qué es magnitudes y de ahí en fundamentales y derivadas. Llegamos a la conclusión de que las fundamentales son nada más 7 y las derivadas son muchas más, ¿no? Dijimos también por qué fundamentales y hablamos también por qué derivadas. Hoy vamos a hablar acerca de las unidades fundamentales y derivadas. Unidades. O sea, las unidades de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud. O sea, es una cantidad de patrón que sirve para expresar una magnitud. A ese se refiere como unidades de medida. ¿Sí? A menudo vemos cuando salimos a la carretera tableros que dicen 40 kilómetros por hora. Esas son las magnitudes y lo acompaña las unidades de medición. Y es necesario identificar cuándo es una magnitud fundamental y cuándo es una magnitud derivada. También es necesario identificar cuál es una unidad fundamental y cuál es una unidad derivada. Ya en la clase pasada habíamos comentado que para medir solamente se expresa en dos expresiones, solamente se expresa, por volver a repetir el mismo, solamente se expresa en dos términos, ¿vale? Una que es la cantidad, la cantidad numérica, y la otra es la unidad de medición que expresa la magnitud, ¿sale? Entonces solamente hay dos conceptos ahí que hay que tomarlos en cuenta. Bien, entonces, ya iniciando con la definición, continuamos ahora con un pequeño recuadro con el título de unidades fundamentales. Tiene lo que son la magnitud, nombre y la unidad que se representa, ¿vale? Entonces, en la magnitud tenemos la unidad fundamental que es masa. La unidad que utiliza es kilogramos y se representa como kg, ¿vale? Esa es la representación, es la unidad. La otra es longitud. Su unidad de medición es metro y se representa con la letra M minúscula. Tiempo es magnitud. Utiliza como unidad del segundo y se representa con la letra S. Intensidad luminosa. La unidad es candela y se representa con las letras CD. Intensidad eléctrica. Su unidad de medición es amperes y se representa con la letra A. Otra magnitud es la temperatura y su unidad de medición es Kelvin y se representa con la letra K. La cantidad de materia, su unidad de medición es mol y se representa con la palabra mol. Esas son las unidades fundamentales que se utilizan en magnitudes fundamentales, ¿vale? No se les vaya a pasar. Para medir masa utilizamos kilogramos. Para medir longitud utilizamos metro. Para medir tiempo utilizamos segundo. Para medir la intensidad luminosa utilizamos candela.
Para medir intensidad eléctrica utilizamos amperes. Para medir temperatura utilizamos Kelvin. Para medir la cantidad de materia utilizamos mol. Ahora, en unidades derivadas también tiene sus símbolos y las unidades con las cuales se representa. Ya sabemos que las unidades derivadas pues es la combinación de las unidades fundamentales. En el caso de velocidad, por ejemplo, se representa con la V, pero la unidad que utiliza es metros sobre segundos. Entonces estamos utilizando dos unidades fundamentales, la de longitud y la de tiempo. ¿Vale? Por eso es dos unidades y se utiliza metros sobre segundo, o más bien lo correcto es metros por segundo. Aceleración es otra de las magnitudes derivadas. Se representa con la letra A y la unidad de medición es metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. ¿Sale? La otra magnitud derivada es fuerza. Se representa con la letra F mayúscula y su unidad de medición es el newton. Se representa con la letra N mayúscula y la letra N mayúscula que refiere a newton se representa como kilogramos metros por segundo al cuadrado. Es decir, la letra N representa kilogramos metros por segundo al cuadrado. ¿Sale? O al revés, el kilogramo metro por segundo al cuadrado lo representa la letra N. Trabajo se representa con la letra T, la unidad de medición es joules y joules equivale a kilogramos metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado o por segundo al cuadrado, que es lo correcto. ¿Vale? Esa es la unidad de joules. Esta unidad se utiliza para medir trabajo, para medir energía, para medir calor. ¿Vale? Esas son las que se utilizan para medir energía calorífica, joules, ¿no? Bien, entonces la letra J mayúscula representa como kilogramos metros por segundo al cuadrado sobre segundo al cuadrado. La otra magnitud derivada es potencia. Se representa con la letra P mayúscula. La unidad de medición es watts, que equivale a joules sobre segundo. ¿Vale? Que equivale a joules sobre segundo. Otra magnitud es área. Se representa con la letra A mayúscula. Su unidad de medición es metros al cuadrado. Volumen es la V. Y la unidad de medición es metros al cubo. La densidad se representa con la letra D. Y la unidad de medición es kilogramos por metros al cubo. ¿Vale? Presión se representa con la letra P mayúscula. La unidad de medición es pascal, que se representa con la letra P mayúscula y A minúscula. Y por último, la carga se representa con la letra E y la unidad de medición es coulomb, la letra C mayúscula. Entonces, esas son las unidades que nosotros debemos de familiarizar, de conocer y no perder de vista, porque en física jóvenes, es importante a la hora de expresar un resultado que ese resultado vaya acompañado con su unidad de medición. ¿Sale? Con su unidad de medición debe de ir representado. Si nada más me pone un valor y no le acompañan la unidad de medición, ese valor la voy a tomar como mala, porque no me dice nada, simplemente es un valor que no expresa de qué tipo de magnitud es. Entonces, por esa razón estamos viendo las magnitudes y sus unidades. La velocidad es metro por segundo, por eso cuando vamos por la carretera o en la carretera, los tableros dicen 40 metros por segundo. No dice la palabra velocidad, pero con que nosotros veamos metros por segundo, ya nos estamos dando la idea que es una velocidad, ¿sale? O que diga metros por segundo al cuadrado, se refiere a la aceleración. O si estamos hablando de fuerza, que nos digan 50 newton, es lo mismo que nos digan 50 kilogramos metros por segundo al cuadrado. Es lo mismo, ¿sí? Pero la unidad fundamental es
es Newton, ¿vale? Para medir la fuerza. De la misma manera como trabajo, se utiliza joules. Si ustedes se dan cuenta, se parecen mucho, se parecen demasiado, ¿sale? Tiene kilogramos, kilogramos, metros y metros. La diferencia está aquí. La de joules está elevado al cuadrado. También está elevado al cuadrado el segundo. Entonces, cuando ustedes vean kilogramos, metros al cuadrado por segundo al cuadrado, nos estamos refiriendo a lo que es joules. Pero si nos dicen kilogramos, metros por segundo al cuadrado, solamente se refieren a Newton. Bien, entonces es necesario familiarizarse, conocer acerca de esto. Bien, formas correctas de escribir las unidades. Jóvenes, no se escriben como quiera. Se tiene que tener el cuidado a la hora de anotarlas. Ese es importante. Todo eso voy a estar revisando. Deben de anotar correctamente las unidades de medición, y para eso puse 4 condiciones, o se pone 4 condiciones, o las unidades de medición tienen 4 condiciones. ¿Cuáles son? La primera, o el inciso A, dice que las unidades se escriben en minúscula. No las vayan a anotar a mayúscula. Se escriben en minúscula y no se abrevian o no se abrevian. ¿Vale? Nada de estar abreviando. Nada. Tiene que ser en minúscula y no se debe de abreviar. Y en caso de que los nombres de las unidades sean nombres propios, entonces el símbolo lo tenemos que anotar con mayúscula. La tenemos que anotar con mayúscula. ¿Sale? Lo tenemos que ayudar con mayúscula. Entonces deben de tener ese cuidado, jóvenes. Sobre eso va a ser las actividades que los voy a dejar. ¿Sale? Por ejemplo, si yo tengo Pascal lo debo de escribir en minúscula. Pascal. Pero como es un nombre propio, su símbolo tiene que ser en mayúscula, con la primera palabra la primera letra en mayúscula y la otra minúscula, ¿vale? Solamente porque es nombre propio. Por ejemplo, kilogramos, lo debo de anotar minúscula, kilogramos, ¿vale? Su símbolo se representa con la letra K mayúscula y la letra G, ¿vale? Porque esto es un prefijo. Es un prefijo de tipo múltiplo que indica cantidades grandes. Kilogramos, que también los vamos a ver más adelante, ¿vale? Ahora, este término, segundo, tiene que ser en minúscula, nada de mayúscula, minúscula. Y no se vale abreviar, tiene que ser la letra C minúscula, ¿vale? La letra C minúscula. Otro ejemplo, amperes, también es nombre propio, ¿vale? Yo aquí ya me equivoqué, lo empecé con mayúscula, pero no, es con minúscula. Amperes, ¿vale? Y el símbolo sí tenemos que ponerlo en mayúscula, ¿vale? No vayan a poner, por ejemplo, que pongan ahí segundos y lo van a abreviar, porque va a estar mal. Tiene que ser la letra S, ¿vale? O me vayan a poner amperes, también está mal. Para esto tenemos el símbolo de la letra A, que significa amperes. Bien, la segunda condición, jóvenes, en la multiplicación de las unidades se hace uso de un punto o del punto y se deja un espacio entre unidades y se lee corrido, ¿sale? Cuando se trata de multiplicar unidades, jóvenes, cuando se trata de multiplicar unidades, la que pasó es cómo representarlas. Se representan
se anotan en minúscula y se representan en minúscula sin abreviar. Solamente la mayúscula será para los nombres propios. ¿Vale? Bien. Siguiente condición, entonces estamos hablando de que en la multiplicación de unidades se hace uso del punto y se deja a un espacio entre unidades y se lee corrido. Se lee corrido. Por ejemplo, tengo esto, punto y M. Ahí estoy multiplicando unidades, la de fuerza y la de longitud. Entonces, se lee, o cómo se lee de la siguiente manera: corrido, Newton, metro. Se lee Newton, metro. Corrido se lee. ¿Sale? No deben de dejar el espacio. Tiene que ser corrido. Newton, metro. Otro ejemplo. Esta. ¿Sí? Y se lee amperes. Se lee amperes. Amperes, joules, joule. Amperes, joule. Así se lee. ¿Sale? Así, de esa manera se lee. Tiene que, si ustedes ven que son dos unidades y se están multiplicando, se debe leer conjuntamente. ¿Sale? De corrido. ¿Sí? De corrido. Bien. La otra condición. En la división de unidades, ya vimos cómo se representa, ya vimos cómo se multiplica. Ahora, en división de unidades, hacemos el uso de la palabra por. Ojo, jóvenes, no sé si ustedes por ahí se dieron cuenta a la hora de que yo expresaba las unidades de medición, ¿vale? Y utilizaba la palabra por. Entonces deben de tener ese cuidado. Cuando se trata de división de unidades, debemos utilizar la palabra por. ¿Vale? Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo es metros y abajo segundo. ¿Sale? No vamos a decir metros sobre segundo, no, eso está mal. Lo correcto es lo siguiente: se lee metros por segundo. Metros por segundos. Se lee de corrido, metros por segundo. No porque está dividiendo, lo voy a decir metros sobre segundo. No, son metros por segundo. Ese es lo correcto, metros por segundo. ¿Vale? Entonces hay que tener ese cuidado. Otro ejemplo lo voy a poner hasta acá porque no me queda el espacio ahí. Es NA entre MS. ¿Vale? Se lee en la parte de arriba. Se lee Newton amperes por metros segundos. Por metros segundos. ¿Sale? Pongan mucha atención en estos porque es importante, ya que las actividades van a estar basadas precisamente en las condiciones. Las actividades que voy a dejar, ¿sí? Están en las condiciones. La última, debemos de tomar en cuenta que en una división, ojo, en una división ya de magnitudes, jóvenes, ya no de unidades, sino que en una división de magnitudes, también se hace el uso de la palabra por, igual como si fuera en la división. Pero hay que tener ese cuidado en división de unidades y división de magnitudes se utiliza la palabra por. ¿Vale? Por ejemplo, que yo anote energía
Esa es una unidad sobre área, ¿no? ¿Y cómo se lee? Se lee de la siguiente manera. Se lee de la siguiente manera. Energía por unidad. Energía por unidad de área. Por unidad de área. Así se lee. Energía por unidad de área. ¿Sí? Otro ejemplo. Trabajo sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo. ¿Cómo se lee? Se lee trabajo por unidad de tiempo. ¿Vale? Trabajo por unidad de tiempo. Es importante tomar en cuenta esto. ¿Vale? Si se trata de división de unidades y se trata de división de magnitudes, utilizamos el término por. ¿Vale? Términos por. ¿Sí? Entonces, en la unidad de magnitudes es metros por segundo. Por eso es que a veces decimos metros por segundo, y aunque está marcando como división. ¿Vale? Bien, entonces las unidades se deben de tomar en cuenta las condiciones para poder anotarlas correctamente, jóvenes. Deben de tener ese cuidado para hacer los ejercicios. Si gustan, vuelven a repetir el video para poder entender exactamente cómo es. Solamente son 4 condiciones. La primera, las unidades se deben de escribir en forma minúscula y no se deben de abreviar. Solamente los nombres propios van a utilizar mayúscula. ¿Vale? Y si se trata de multiplicación de unidades, debe de llevar esas unidades una separación o el punto. Ese punto es la que nos va a indicar que estamos hablando de multiplicación y se lee de corrido. Y cuando se trata de división de unidades, división de unidades, entonces también debemos utilizar la palabra por. Por ejemplo, metros por segundo. No importa que está representado metros sobre segundo, pero lo correcto es decir metros por segundo. De la misma manera, si se trata de división de magnitudes, nada más que ya hay división de magnitudes ya se lee por unidades de área, ¿vale? Ya se utiliza la palabra por unidad de área o por unidad de tiempo o por unidad de la magnitud que se vaya a utilizar, ¿vale? Entonces, los siguientes serían las actividades. Pues bien, jóvenes, los ejercicios son los siguientes, son 4, muy sencillo. ¿Cómo se escribe la unidad luminosa y su símbolo? Ya vieron cómo se escribe. Si tanto requieren, hay que repetir el video. ¿Cómo se escribe la unidad de presión y su símbolo? ¿Cómo se escribe la unidad de energía y su símbolo? ¿Cómo se lee las siguientes unidades? Kilogramo, que multiplica a metros. Metros, que multiplica a segundo. Joules, que multiplica a segundo. Y la última actividad es cómo se lee las siguientes. Aparece kilómetros y horas, kilogramos dividiendo a metros al cubo, y el kilogramos metros dividiendo a segundo al cuadrado. Entonces, esas son las actividades, jóvenes. Espero que entiendan bien este tema, porque es de gran interés, que es la que vamos a utilizar más adelante, o todo lo que debemos que saber de física. Tenemos que tomar en cuenta las magnitudes, ¿vale? Tanto unidades derivadas como magnitudes derivadas, magnitudes fundamentales y unidades fundamentales,
¿Sale? Entonces, saludos a todos, jóvenes. Ya saben, si hay alguna situación del video que no les queda claro, por favor, pueden hacer los comentarios. Por ahí saludo al zurdo nuevamente. Saludo ahí a ese famoso zurdo y a todos los compañeros del segundo C que no los conozco muy bien, pero pues poco a poco lo estaremos conociendo. ¿Sale? Un saludo a todos. Al, al equipo de producción, a Arduin, que siempre ha estado al pendiente de elaboración del video. Hasta luego.